a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sífora y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortalecía en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle la vida. ¿Ok? So, dos cosas. Dios prospera a aquel que se envuelve en el asunto de lo que Dios desea hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que vamos a ver en estos pasajes? Es esto. Primero vamos a ver que en el versículo 19, las parteras, específicamente Sífora y Fúa, que son las que se mencionan por nombre en el en el versículo 15 del capítulo 1, Cifra y Fúa, ¿verdad? So, Cifra y Fúa, estas dos parteras que reciben una orden directamente de Faraón, no la siguen. ¿Por qué? Porque ellas tienen en cuenta, ellas temen a el Dios de los hebreos, ¿ok? Al Dios de Israel. Y deciden no matar a los hijos varones que nacen cuando las hebreas dan a luz, ¿verdad? Ahora, como ellas hacen eso y se van en contra de lo que Faraón dice, entonces se nos dice que en el versículo 20 que Dios hizo bien a las parteras. So, Dios le hizo bien a estas mujeres por causa de ellas haber temido a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo temieron a Dios? No fue que dijeron de boca: ah, no, nosotros tememos a Dios, como la mayoría de la gente piensa que es el evangelio, decir una cosa con la boca y se acabó. Ellas temieron a Dios, ¿cómo? Preservándole la vida a los varones que las mujeres hebreas o israelitas estaban dando a luz. ¿Entienden eso? So, ellas se fueron en contra del mandato de Faraón, del mandato del gobierno en ese momento. Faraón es el gobierno en ese momento. Faraón es el mundo en ese momento. Faraón es todo lo que representa todo aquello en contra de Dios en ese momento. ¿Ok? Ellas se fueron en contra de eso, pudiendo haber perdido la vida ellas mismas, su familia y los suyos. Que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ellas pusieron en riesgo su familia, sus propias vidas y la familia de sus hijos y sus propios hijos. Porque fueron en contra de ¿qué? De el mandato del mismo Faraón. ¿Ok? Pero al ellas hacer eso, Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, ¿qué hizo? Verso 20. Dios hizo bien a las parteras. ¿Ok? Son dos cosas importantes. Las parteras temieron a Dios. ¿Por qué? Porque preservaron la vida a los niños. O ellas hicieron algo, ¿verdad? No fue que dijeron: ah, tememos a Dios de boca. Ellas hicieron algo. ¿Qué hicieron? Le preservaron la vida a los varones que estaban naciendo en contra del mandamiento o en contra de la orden o de la ley que estableció ¿quién? Faraón o el gobierno en ese momento. Y Dios les hizo bien a las parteras. Ahora, ¿cómo Dios les hizo bien a las parteras? Mira lo que se nos dice. Se nos dice que, verso 21, por haber las parteras temido a Dios, Dios, Él, prosperó sus familias. ¿Qué dice la escritura que hizo? Prosperó a sus familias. ¿Ok? So, Dios fue el que prosperó a las familias de las parteras
Y ese fue el bien que Dios les hizo a las parteras. ¿Ok? So, cuando la Biblia habla de que Dios te hace bien, el bien tiene que ser notable en algún momento. Si no, Dios no te ha hecho ningún bien. Ahora, no significa, a veces la gente piensa que el bien de Dios es algo como microondas, ¡pum! Como mágico, ¡pum! No. Dios te prospera, Dios te hace bien. A veces es gradualmente, pero es Dios. Porque Dios trabaja conforme a las cosas que ocurren en tu vida. ¿Ok? Pero es Dios es el que te prospera. Ajá. ¿Tú puedes explicar eso en más detalle? Que Dios te prospera según las cosas que tú haces en tu vida. Ok, Dios te prospera. Por ejemplo, hay gente que quieren, pues, dinero. Ahora mismo. Dios te da una idea. Esa idea, tú vienes y la haces un negocio. Tú vienes y trabajas en el negocio. ¿Quién te dio la idea? Dios te dio la idea para hacer algo. Tú hiciste algo. Hiciste el negocio con la idea que Dios te dio. Ese negocio te da fruto y a través de tú trabajar en el negocio, a través de la idea que Dios te había dado, tú eres prosperado económicamente y puedes prosperar y bendecir a otro. ¿Ok? No es una varita mágica. ¡Pum! Aparecieron ahí todas las cosas, pero Dios te fue prosperando con la idea que te dio. ¿Me entiendes? Sí. Por eso es que cuando la gente piensa que Dios es como un genio o como un mago, están equivocados. Dios no trabaja así. Dios trabaja de que Dios te da la idea, ¿verdad? Y está muchas veces de nosotros decidir, ok, esto pues vamos a hacerlo, ¿ok? Porque la Biblia dice que Dios te da el poder o la habilidad para hacer, ¿verdad?, las riquezas o para prosperar, ¿ok? Dios es el que te da ¿qué? Esa capacidad, Dios es el que te da esa habilidad. Tú lo que tienes es que ponerla ¿qué? Ponerla por obra, hacerlo, actuarlo, ¿ok? Y entonces, ¿ves? Entonces con los años tú vas a ver que la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, la salud de Dios, la vida de Dios, la alegría de Dios, ¿verdad? Eso es como la salvación. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo. No el que dice hoy, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, y se emociona y brinca y salta. Pero entonces después de aquí a 2 meses no quiere saber más de Dios, no quiere ir más a la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere orar. ¿Me entiendes? Vive por sus emociones del momento. Por las emociones del momento. ¿Ok? Y eso va en todo en la vida. La salvación, si tú crees en Cristo, tú tienes que permanecer hasta el fin. ¿Ok? No es algo emocional. No es creer de momento, brincar, saltar. Y entonces mañana cuando viene el problema, pues todo lo que es Dios y todo lo que es Cristo se te olvidó. Hiciste todo lo contrario. Después tienes que volverte a arrepentir y volver a pedir perdón, ¿verdad? Porque como tú amas a Dios, tienes que volver a arrepentirte, tienes que volver a humillarte, porque tú mismo te sientes ¿qué? Culpable. No es ni porque Dios te ve culpable, es porque tú mismo te sientes culpable, porque tú hiciste lo que tú sabes que no debiste haber hecho. ¿Ok? Eso no debemos vivir por las emociones del momento. Debemos tener un compromiso firme con las cosas de Dios y con Dios. Y a eso me refiero con que Dios trabaja, por ejemplo, en la vida de la gente para bendecirlos, para prosperarlos, para mantenerlos firmes, constantes, llenos de paz, llenos de gracia, llenos de alegría, llenos de fortaleza. ¿Ok? Y eso se cultiva, ¿entiendes? Sí. Y así con todo. La gente quiere las cosas instantáneas y cuando no las ve instantáneamente, ahí es que tú los ves en el mundo, como decimos muchas veces. Pero, volviendo al tema, Dios prosperó las familias de las parteras porque las parteras temieron a Dios. ¿Cómo temieron a Dios? Le preservaron la vida a los niños. Eso es importante. 2 cosas. Y otra cosa importante. Las parteras estas frías, Cifra, perdón, no sé por qué de fría. Cifra y Fúa no eran mujeres hebreas. No eran mujeres de la casa de Israel. No eran mujeres de la descendencia de Abraham. No eran mujeres que estuvieran bajo la promesa de Dios. Y aún así fueron prosperadas. ¿Por qué? Porque temieron a Dios. Porque hicieron lo correcto delante de Jehová, delante del gran yo soy, delante del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Miren cómo es. Dios prospera a gente que no tienen que ver nada con Dios,
¿Ok? Porque actúan conforme a lo que tiene que ver con Dios y a lo que agrada a Dios. ¿Ok? Pero muchas veces, la gente que son parte de la casa y del reino y de la familia de Dios, no prosperan. ¿Por qué? Porque no hacen lo que hicieron estas parteras. ¿Qué hicieron estas parteras? Actuaron en favor, actuaron en favor y actuaron a favor del plan de Dios. ¿Ok? Actuaron conforme a lo que Dios quería. So, vemos este contraste. Gente que no tienen que ver nada con Dios, prosperados porque hicieron lo que Dios dijo. Gente que se supone que prosperen porque son familia de Dios, son pueblo de Dios, pero no hacen lo que Dios dice. Y después se preguntan, ¿por qué no prosperan? ¿Por qué no prosperamos? ¿Verdad que sí? Y eso tenemos que tenerlo, porque no es que, ok, somos hijos de Dios, somos descendencia de Abraham, sino estamos siguiendo lo que Dios dijo. Estamos creyéndole a Dios, estamos creyendo en su palabra, estamos haciendo lo que Dios nos dice. Estamos sembrando para cosechar. Muchas veces no sembramos para cosechar y después preguntamos que por qué no cosechamos. Y nos hacemos una falsa idea y decimos, pero es que yo esto, yo aquello. No, si Dios dice que tú siembres, siembra para que puedas cosechar. Pero si yo sé que yo no he sembrado, pues no voy a esperar cosechar. ¿Verdad que no? Si yo no siembro, no puedo esperar cosechar, punto. Punto y se acabó. Es bien la verdad. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no puedo esperar yo cosechar algo que yo no he sembrado. Si yo no siembro, no voy a cosechar. ¿Qué fue? No, punta, ¿verdad? Y si tú has sembrado, ¿verdad? Hace tiempo, ¿verdad? Y tú estás esperando cosechar, ¿verdad? En ese transcurso, ¿verdad? De que uno, ¿verdad? Espere. Uno lo que tiene que hacer es hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Bueno, Es lo que básicamente está tú diciendo. siembras, tú agradas a Dios, tú aprendes lo que Dios dice, ¿verdad? Específicamente, y tú haces lo que Dios manda. Por ejemplo, si tú vas a sembrar para prosperar económicamente, ¿qué tú haces? Pues tú siembras, tú sigues sembrando y tú sigues dando gracias a Dios y tú sigues sembrando y tú sigues bendiciendo, ¿ok? Porque si tú siembras una sola vez, ¿cuántas veces vas a cosechar? Una sola vez. ¿Verdad? Dios te da semilla, pero tú siembras. Cada vez que Dios te da semilla, tú siembras. Cada vez que Dios te da semilla, tú siembras. Hay gente que se come la semilla y al no sembrar no va a cosechar nada. Sí. Dime. So, ¿verdad? Después de, ¿verdad? De sembrar, ¿verdad? Y esperar de cosechar y después de hacer todo para lo que le agrada a Dios, uno tiene que, ¿verdad? Darle gracias a Él todos los días para ver, ¿verdad? Que esa semilla crezca después. Tú y yo como cristianos le damos gracias a Dios todos los días. ¿Tú te levantas todos los días y le das gracias a Dios? A veces, pues no todo. Ok, pues entonces tú tienes que aprender a darle gracias a Dios todos los días. O se necesita todos los días para verlo. Ok, no es que se necesita, tú tienes que desarrollar una relación con Dios. Tú te levantas todos los días y le dices a tu mamá bendición, buenos días, cuando la ves en la mañana. Sí, a veces. Ok, si no la ves, pero todos los días que la ves, te levantas y le la saludas. Sí. Ok, así como tú saludas todos los días a tu mamá, ok, no importa, estamos hablando de la persona, de alguien. Así como tú todos los días saludas a alguien con la persona que tú tienes relación, así es Dios. Dios no es un invento en el cielo. Dios es una persona que todos los días tú te levantas y la saludas. Dios es una persona que todos los días tú te relacionas con Él. Todos los días. Todos los días, todos los días. Porque Dios es una persona y esa persona que nosotros conocemos como Dios está ahí para compartir con nosotros todos los días. ¿Ok? Es como que yo me levante en la mañana y cuando yo te vea, pues ese día no te salude, pero te vi, estás ahí. Entonces, ¿qué dice eso de mi relación contigo? Que está defectuosa, ¿verdad? O sea, ¿por qué no me vas a saludar si tú me ves? Si yo estoy ahí. O sea, Dios siempre está. Tenemos que estar conscientes de que Dios está todos los días con nosotros. Y por eso todos los días debemos de darle gracias.
debemos decirle buenos días, debemos de reconocerlo en la mañana, en la noche, durante el día. Tenemos que aprender a crear una relación real con el Dios que es real. ¿Ok? Y muchas veces pensamos que las cosas del mundo y que la gente son más reales que Dios que creó a la gente. Y se nos olvida el creador y nos ofuscamos más en las cosas creadas y en las criaturas creadas. ¿Ok? Eso, si tú ves a Fluffy en la mañana, al gato, ¿verdad? Y le pasas y lo tocas, Fluffy. Entonces, ¿cómo se te va a olvidar de darle gracias a Dios o de simplemente reconocer a Dios en el día, que es más real que el mismo Fluffy, que el gato? Díganme ustedes. ¿Ah? ¿Cómo eres capaz de agarrar la computadora todos los días para chequear los videos de YouTube, pero se te olvida saludar al Dios que es más importante que la computadora y que los videos de YouTube? ¿Ah? Entonces, ahí es donde estamos nosotros mal. Donde se nos olvida reconocer, saludar, estimar, hablar y compartir con el Dios que siempre está. Y después nos preguntamos por qué tenemos a veces, por qué no sabemos cómo confrontar las situaciones que pasan en nuestro diario vivir. ¿Y sabes por qué? Porque el Dios que puede y que quiere meterse en las situaciones para ayudarnos en ellas, lo tenemos en una esquina y nos olvidamos de Él. ¿Me está escuchando eso? Y eso es lo que sucede. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar el punto porque me fui totalmente para otro lado. Pero esa es la realidad de nosotros. La realidad es que tenemos que reconocer a Dios constantemente en nuestra vida. ¿Ok? O sea, muchas veces nos pasamos pidiéndole a Dios por amigos, pero we neglect our best friend. The real best friend. El que sí te puede ayudar. El que sí está contigo. El que sí te escucha. El que sí te habla. El que sí te ayuda. We neglect him. ¿Me está escuchando? ¿Eh? So, tenemos que aprender a día, aunque sea algo como que al principio uno lo hace, ¿cómo le digo? Como que pones un timer. Well, don't put a timer if you don't have to. Pero como pon un recordatorio, déjame darle gracias a Dios. Para que cuando tú lo veas, te levantes y le des gracias a Dios. ¿Ok? Al principio va a ser como que medio mecánico, ¿verdad? Como religioso. Ajá, pero luego se va a convertir en algo que va a ser parte de ti, como lavarte los dientes. Parte de tu rutina. Parte de tu rutina, parte de tu vida. Dios quiere ser parte de tu vida. Aunque al principio sea medio mecánico, como que, espérate, déjame poner esto para que no se me olvide. Déjame poner esto para que no se me olvide. Déjame decir, ¿me entiendes? Como déjame orar en la mañana, déjame, aunque sea darle gracias. Pero luego se hace parte de ti. Y no está mal. Y no está mal. Porque tenemos que entrenarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, en cómo aprender a compartir con Dios, ¿verdad? En cómo reconocerlo en nuestra vida diariamente. ¿Ok? Eso es como que un total tema distinto. Pero es sumamente importante. La gente se le olvida a Dios de verdad. A veces los mismos cristianos ni reconocen a Dios. Se levantan, se enjuagan la boca, piensan en todas las cosas menos en el Señor. Y si tú te mueres, todas las cosas que tú pensaste que eran importantes, ¿qué van a pasar con ellas? Se me quedan. Ah, la escuela, importante. Ah, los hijos, importante. Ah, El trabajo. peinarme, importante. Ah, el trabajo. Los chavos. Ah, el dinero. Ah, pagar las cuentas. Y si cuando estás pagando las cuentas ya se acabó, te moriste. Entonces, todo lo que tú piensas que es importante, en un momento puede desvanecerse, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que reconocer quién es el más importante en la vida. No que las otras cosas no sean importantes mientras estamos aquí,
Porque es solamente mientras estamos aquí, ¿ok? Porque después ya las cosas que pensamos que son importantes no van a ser importantes más. ¿Me escucharon? No van a ser, ¿ok? Hay muchas cosas que solamente son importantes mientras estamos aquí. Después de que estamos aquí, esas cosas que uno piensa que son importantes ya no van a ser más importantes. Es más, hay cosas que hacemos que simplemente las hacemos porque estamos en un sistema. De hecho, hay cosas que son importantes para nosotros ahora porque vivimos en este país. Porque en otro país, cosas que hacemos ahora que son importantes, no son importantes en otros países. ¿Me entendieron? ¿Verdad? Y pues, obviamente no voy a ponerme a mencionar cosas porque si no nos quedamos aquí hablando de eso. Y ya me salí totalmente de lo que estaba hablando. A lo que voy es, reconozcamos a Dios siempre. Reconozcamos al Señor Jesucristo. Él está ahí. Su Espíritu Santo está ahí, está en nosotros. ¿Ok? Está aquí. Y hay que reconocerlo siempre. Hay que dar gracias todas las mañanas. Hay que levantarse y darle gracias de como tú sabes, como las palabras que te salgan, sean buenos días Señor Jesús, o sean buenos días Dios, sean buenos días Espíritu Santo, buenos días Señor. Pero reconocer a Dios en la mañana, reconocerlo en el día, estar contigo, hablarle, alabarle, adorarle. Okay, no es solamente el domingo que nos levantamos aquí y venimos, no. Dios con nosotros quiere quiere una comunión constante. ¿Ok? Eso es lo más importante. Hay gente, yo les digo, no podemos tener en poco que lo más importante. Ahora mismo, la homework que está haciendo Keile, ¿verdad? Esa homework que Keile está haciendo, ¿tú sabes por qué Keile la está haciendo? Porque Keile va a una escuela donde le están pidiendo homework. Si Keile fuera a otra escuela, lo más seguro ni le pedían homework. Es más, si Keile estuviera en otro país, lo más seguro no estuviera ni en la escuela. Estuviera en la granja. Porque estuviera trabajando en la granja, estuviera trabajando en el campo, estuviera haciendo algo para ayudar a la familia. Porque todo depende, mira cómo es. Lo que para nosotros parece importante porque vivimos aquí en los Estados Unidos, para otra gente en alguna tribu en África no es ni importante, no tienen ni computadora, no tienen papel, no tienen lápiz. ¿Me están escuchando eso? Por eso es que estoy diciendo que hay cosas que para nosotros parecen importantes que para otra gente que no son importantes. ¿Ok? So hay que tener siempre en consideración que lo único universal, the only universal thing that we have that is really important across the nations and across the languages and across all of that es Dios. Eso es lo más importante. Y como te dije, pues lo que estamos haciendo, como estamos aquí en este país, en estas cosas, pues hay cosas que hay que hacer. Ok, pues se hacen, ¿verdad? Pero cuando tú las pones en perspectiva, lo más importante es Dios y es Cristo y reconocerlo siempre. Y tenerlo como amigo. Y no olvidarse de Él en la mañana, y no olvidarse de Él en el mediodía, y no olvidarse de Él en la escuela, y no olvidarse de Él. Y no olvidarse de Él en la noche, y no olvidarse de Él donde quiera que tú estés. Y no olvidarse de Él en la casa, y no olvidarse de Él en el trabajo, ni en la calle. Y no olvidarte que Él está junto contigo cuando tú piensas, cuando tú hablas, cuando tú miras, cuando tú te mueves, cuando tú actúas o no actúas. ¿Ok? Y mucha gente se le olvida que Dios está ahí. Porque se creen que Dios no está. O se les olvida que Dios no está. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios presente realmente en su vida. Cuando alguien que se hace, cuando yo digo creer en Dios, y hago algo totalmente, vamos a poner algo estrambóticamente en contra de Dios, es porque realmente yo no tengo a Dios presente continuamente en mi vida. ¿Ok? Porque me creo que Dios está cuando hago culto. Porque me creo que Dios está el domingo. Porque me creo que Dios nada más está cuando hacemos estudios. Porque me creo que Dios nada más está cuando hacemos un culto de oración, si es que se hacen cultos de oraciones. ¿Me entiendes? Porque se cree que Dios es el Dios que está en lo que tiene que ver con las cosas religiosas. Pero Dios está siempre. Y esa era la idea de que Cristo vino, para que Dios estuviera con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Por eso por eso Jesús dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. ¿Me entiendes? ¿Está entendiendo eso? Eso es bien, pero que es sumamente importante.
¿Ok? Ok. Y si a alguien se le olvida, que a ti no se te olvide. Si a mí se me olvida, que a ti no se te olvide. Si se te olvida a tu hermano, que a ti no se te olvide. Si se le olvida a tu abuela, que a ti no se te olvide. Si se le olvida a tu mamá, que a ti no se te olvide. ¿Me entiendes? Como dijo el apóstol Pablo, que aun si él mismo viniera con otra cosa que no fuera lo que la verdad que ya se predicó, que no lo escucharan. Eso dijo el apóstol. ¿Ok? So, él poniéndose él mismo como ejemplo de que no es al hombre que seguimos. Eso es lo que yo quise decir al mencionarme a mí, a tu mamá, a tu abuela, a tus hermanos. Es que nosotros no seguimos a la gente, seguimos a Cristo, seguimos a Dios. ¿Ok? ¿Tenemos eso claro? ¿Quieres decir algo, hombre? No. No, como que hay que decir. ¿Tú quieres decir algo? ¿No? ¿Tú quieres decir algo, Rihanna? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo uno habla con Dios sin, ¿verdad? Tener como que, sin hacerlo como que algo bien, ¿verdad? Religioso. Aunque como tal no entiendo la palabra. Pues como cuando tú haces algo por algo monótono, ¿verdad? Algo así, ¿no? Ok. ¿Cómo tú hablas con Dios sin hacerlo religioso? Habla con Dios como tú hablas como tú hablas con cualquiera de tus hermanos. Habla con Jesús como cuando como cuando tú te comunicas conmigo. Okay. Lo que quiere decir es que usualmente religioso es, llegamos al culto, a la reunión, al meeting, ¿y qué hacemos? Pues mucha gente se arrodillan, ¿verdad? Bajan la cabeza, cierran los ojos. Ok, eso está chévere hacerlo, no es que esté mal, ¿verdad? Pero ya eso es como que más ritualístico, más religioso, ¿verdad? Okay. Tú puedes compartir con... Sí, tú pues te levantas. Obviamente, Dios es Dios. Dios es Rey. Hay que tener, como yo te dije, tenemos que entender, we gotta understand, de que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Padre, pero también Él es nuestro Dios y nuestro Rey. ¿Verdad? Él es nuestro hermano mayor, pero también es nuestro Señor. ¿Verdad? So, a pesar de que nos relacionamos con Él en una forma casual, siempre debe ser con una clara mentalidad de que aunque Él nos ama y nos llamó aun cuando estábamos mal, de que también Él se merece una reverencia y un respeto. ¿Ok? ¿Verdad? Sí. Pero de que podemos acercarnos en cualquier momento y Él está por nosotros y para nosotros. ¿Verdad? Y de que Él nos subió al nivel de Él, por eso es que tenemos que aprender a actuar como Él actúa. Sí. ¿Verdad? Eso es como diríamos en Puerto Rico, si yo era un yal, pues Él no me dejó en la yalería, Él me levantó, no, en serio, Él me levantó de ser un yal, ¿a dónde? A una posición donde la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, llamado de las tinieblas a su luz admirable. So, Él no te levantó, como dice la Biblia, del lodo cenagoso, del fango, de la podredumbre, de la asquerosidad, del pecado, para dejarte ahí. Eso tiene que haber un cambio. Punto y se acabó. Hay un corito que dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y eso es la verdad. ¿Okay? Sí, Dios te ama, Cristo te ama, es verdad. Tú eras tremenda persona en el mundo, mala, qué sé yo. Pero debe haber, no estamos diciendo que tiene que ser inmediatamente, pero debe haber un cambio, una transformación. ¿Ok? Porque cuando Cristo llega, cuando Dios llega, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a la vida de uno, va cambiando tu vida. ¿Por qué? Porque te levanta. ¿Ok? Porque Cristo vino a traernos a su nivel para poder estar con Él. ¿Me entiendes? Sí. Y eso es importante. So, vamos a ir a un versículo que yo iba a traer, ya que mencioné todo eso, fíjate, y se encuentra en Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Y en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ir al versículo versículo 4 en adelante. ¿Entienden?
para que leamos, ¿verdad? La ¿Primera palabra. de Pedro qué? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante, aunque realmente voy a mirar los versículos 9 y 10. Pero para leerlo todo, para que haya una lectura y tengamos una base. ¿Lo tenemos? Ok, yo creo que este video no lo voy a poner porque es muy largo. Capítulo 2, verso 4. ¿Lo tenemos? Amén. Ven. Dice, acercándoos a Él, está hablando de Jesús, de Jesucristo, piedra viva. Cristo Jesús es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús es la piedra del ángulo. Jesús es la piedra base del edificio que Dios ha levantado, que se conoce como la iglesia. Para Dios, esta piedra es escogida y preciosa, aunque los hombres, ¿verdad? Cuando Jesús vino lo desecharon, ¿verdad? No quisieron creer en Él. Dice, vosotros también como piedras vivas, o nosotros ahora somos piedras vivas. Somos parte de esa edificación, de ese templo, de esa iglesia que Dios llama. Nosotros somos piedras, parte de ese edificio, pero somos piedras vivas. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, ya se nos llama a nosotros somos casa espiritual y somos sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Ok? Sacrificios espirituales, como compartir la palabra con la gente, bendecir la gente, ayudar a la gente, darle una palabra que levante a la gente. No importa si la gente te lo paga, es un sacrificio. Tú sabes que los sacrificios no se le pagaban a la gente. El sacrificio tenía que ser voluntario, el sacrificio venía de parte tuya, el sacrificio tú lo llevabas y al que le costaba era a ti. No te lo pagaban para atrás. Hoy día tenemos gente en la iglesia que quieren hacer algo y después quieren que los reconozcan al frente. Oh, el hermano Luis Molina hizo esto. El hermano Luis Molina dio tanto dinero. El hermano Luis Molina preparó la actividad. El hermano... No, pero... Entonces no es un sacrificio porque ya tú estás buscando la recompensa del reconocimiento de la gente. ¿Ok? El sacrificio te cuesta a ti, por eso es un sacrificio. Pero es un sacrificio que agrada a Dios. ¿Ok? Cuando nosotros hagamos algo, hagámoslo siempre para agradar a Dios, no para ser reconocidos. Independientemente que te reconozcan o no, nunca lo hagas para ser reconocido. ¿Por qué? Porque ya no es un sacrificio para Dios, lo estás haciendo para ser reconocido. ¿Me entiendes? Yeah. ¿Qué dice? Que a sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él, el que creyere en esta piedra, ¿verdad? El que creyere en esta principal piedra, que es Cristo Jesús, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque aún cuando tú mueras, o si tú tienes que morir, o si tienes que sufrir por causa de mantenerte firme en el Evangelio, creyendo en Cristo Jesús, tú vas a tener recompensa, no vas a ser avergonzado. Si mueres, tienes un reino en los cielos y después vas a tener resurrección y un cuerpo nuevo. No pierdes nada. Tienes todo gano. ¿Me está entendiendo? Nunca van a ser avergonzados los que creen en Él. ¿Me entiendes? Dice, y para vosotros, pues, los que creéis, Él, Cristo Jesús, es precioso. ¿Por qué es precioso? No es precioso de que sea lindo, es de que lo que Él ha hecho por ti no tiene precio, es invaluable. ¿Ok? Lo que Cristo ha hecho por nosotros, los que creemos en Él y le amamos y le seguimos, es invaluable. ¿Por qué? Porque te ha dado vida eterna, te ha dado su vida, te ha dado resurrección, te ha dado, fue a preparar mansiones para ti y para mí. Nos ha hecho sentar con Él. Y como te dije, si estás vivo y mueres, no mueres, porque prometió que un cuerpo nuevo para ti y para mí. ¿Ok?
Que de hecho en eso está basado el evangelio, que a veces no se menciona mucho. Yo sé que yo lo mencioné un montón de veces en años atrás. Pero la resurrección es el punto clave de lo que es el cristianismo. ¿Por qué tú te mantienes y te mantienes? Porque tú sabes que tú vas a resucitar de nuevo. ¿Me entiendes? Que Cristo viene. Y si tú te partes de aquí antes de que Él venga, hay resurrección de entre los muertos para todos los que creen en Él. So, vale, como decimos nosotros, vale la pena el que el confiar y en creer en Él y el servirle, aunque seamos vituperados, condenados, señalados. Vale la pena. Porque vale la pena tener la eternidad y vivir con Dios por siempre y servirle a Cristo por siempre y tener un cuerpo glorificado por siempre. Lo que la gente no quiere, la gente quiere, aquí. No, sírvele a Cristo de verdad, sinceramente, de corazón. Haz lo que Él dice, aunque no te agrade. ¿Sabes por qué? Porque entonces vas a agradar a tu maestro y tu maestro es el que te va a decir, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La gente quiere algo aquí rápido. La gente quiere aquí una recompensa inmediata y efímera. Un reconocimiento aquí, un sentirse bien aquí, un que la gente no nos maltrate aquí. Prefieren ellos agradarse a ellos y desagradar a Dios. Desagradar a Cristo. Desagradar a lo que Él dijo. ¿Por qué? Si tú le agradas a Él y soportas aquí por un corto tiempo, que son 100 años, una porquería. 100 años es un tiempo súper corto. ¿Qué son 100 años? La mayoría de la gente no pasa de los 100 años. Y los más viejos que tienen más de 100 años ya están todos cansados y muchos de ellos que no son ni cristianos desean ya morirse. ¿Verdad? ¿Me están escuchando? A lo que voy es, sírvele al Señor sinceramente porque para ti tiene recompensa. Hay recompensa. Para mí es recompensa. Anyway, yo por lo menos eso es lo que he aprendido, eso es lo que yo creo. Vamos a terminar de leer. Dice, Él es precioso, verso 7, pero para los que no creen, la piedra, que es Cristo Jesús, la piedra que los edificadores desecharon, acuérdense que a Cristo lo desecharon, a los suyos vino y los suyos que no lo recibieron, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. La gente, los judíos tropezaron en Cristo porque no creyeron en Cristo. ¿Ok? Dice, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Cristo es la palabra, tropiezan en Cristo, tropiezan en la revelación de que Él es de quien los profetas y Moisés escribió. Siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados, ¿verdad? Fueron desobedientes a la palabra, a la escritura, le dieron muerte a un hombre inocente, sabiendo ellos que era inocente. Lo desecharon, obviamente Dios había ya visto esto y lo vio porque vio que la dureza del corazón de estos hombres era así y estableció y trazó un plan, ¿verdad? Lo destinó, ¿para qué? Para que pudiera haber un bien. Ahora, Dios estaba claro de que lo que estos hombres hicieron estaba mal. ¿Ok? Por su propia dureza de su propio corazón fue que ellos entregaron a ¿quién? Al Salvador. No fue porque Dios les puso el corazón duro, fue porque ellos engrosaron su corazón, porque ellos se hicieron tardos para oír, porque no quisieron creer lo que estaba escrito y porque ellos prefirieron su propia posiciones y religiosidad que al Salvador. Estoy hablando de los líderes judíos, ¿verdad? Ok, verso 9 dice, mas vosotros, ahora está hablando a nosotros, dice, mas vosotros sois linaje escogido, o sea, nos ha escogido a nosotros. Ahora somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya existían sacerdotes conforme a ¿quién? Conforme a los levitas, a Aarón, ¿verdad? Aarón y Levi era la línea de los sacerdotes. Al escoger un real sacerdocio aparte, ya no está hablando de los levitas ni de Aarón. Está hablando de este pueblo nuevo que somos nosotros. Somos real sacerdocio, somos nación santa. Ahora nosotros que no éramos pueblo, ahora somos un pueblo limpio, puro, santo. Un pueblo separado ¿para quién? Para Dios. Un pueblo separado para Dios en Dios. ¿Ok? Somos nación, somos una nación
santa, ¿verdad? Porque a veces lo leo y lo que me acuerdo de los cantantes. Pero es la nación, ahora somos una nación que es santa. ¿Ok? Somos pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió. Dios nos compró. Dios pagó el precio en Cristo Jesús. ¿Ok? Para que anunciemos las virtudes, ¿verdad?, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios decía que anunciemos las virtudes de Dios. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? La gracia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios. El que Dios te ama y te desea perdonar si vienes a Él en Cristo. Digo, ya te perdonó en Cristo, desea que tú recibas ese perdón. Esas son las virtudes de Dios, ¿ok? Que Dios desea el bien y Dios desea el bien para ti y no el mal, ¿ok? Y eso es importante porque hay mucha gente predicando juicio, pero Cristo Jesús no vino a predicar juicio. Y el ministerio de Cristo Jesús aún está vigente todavía hoy. Don't do that. ¿Ok? El ministerio de Cristo está vigente porque Él es el que está sentado a la diestra del Padre hoy. ¿Ok? ¿Qué más dice? Para terminar. Nos llamó de las tinieblas en las cuales estábamos y lo que éramos, porque nosotros éramos tinieblas. ¿Ok? Antes de venir a Cristo, tú y yo éramos tinieblas. ¿Por qué? Porque teníamos la naturaleza pecaminosa. Porque éramos una criatura, tú y yo éramos una criatura con la naturaleza pecaminosa, diabólica, satánica. El problema que tú y yo teníamos era nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza era pecaminosa, diabólica, satánica. No era que tú hicieras cosas malas, no era que tú dijeras cosas malas, era que tú eras algo malo. Porque tú eras de tu padre, el diablo, y las cosas de tu padre querías hacer. ¿Me está escuchando eso? El problema no era that you were doing things, or saying things, or thinking things. No era que estabas pensando, haciendo, diciendo cosas. Era que tú como tal eras hijo de ira por naturaleza. Porque eras hijo del maligno. ¿Ok? So by nature, we were sons of wrath. ¿Ok? Éramos por naturalezas hijos de ira o de la ira. ¿Ok? So, ¿qué más dice? Dice, verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia. ¿Ok? So, somos pueblo de Dios, hemos alcanzado misericordia, somos nación santa, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos el pueblo de Dios, por lo tanto, si somos el pueblo de Dios, imagínate si aquellas parteras egipcias fueron prosperadas, que no eran parte del pueblo de Dios, que no eran real sacerdocio, no eran nación santa, no eran pueblo adquirido, no eran linaje escogido, no eran nada de eso y fueron prosperadas. Imagínate tú y yo ahora que somos pueblo de Dios, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Entonces, si seguimos lo que Dios nos dice, vamos a ver que podemos y debemos prosperar en Dios. ¿Ok? ¿Cómo prosperamos? Primero, estábamos perdidos y ahora estamos salvos. Éramos tinieblas, ahora somos luz. Estábamos sin Cristo, ahora estamos en Cristo. Eso es prosperar. Tú prosperaste espiritualmente. Oye, porque mejoramos de estado. Exacto. Ahora, antes no tenías paz, ahora tienes paz. ¿Por qué? Porque tienes la paz de Cristo. Tienes que reconocer la verdad de que tú tienes. Imagínate esto. Ok. Imagínate que Keile tiene hambre. Le tiene hambre. Llegó de la escuela, Keile no ha comido.
Y dice Keile, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Y viene mamá, espérate. Viene mamá y dice, pues Keile, toma. Y viene mamá y le da un sándwich de pan tostado con jamón y queso. Bien tostadito, bien rico. Y se lo pone ahí. Y Keile está ahí, sentado en la mesa, y le dice, pero mamá, tengo hambre. Y la mamá le dice, pero es que ya te puse el sándwich ahí está en la mesa, dale. Y él, sí, pero es que tengo hambre. Entonces se pasa discutiendo de que tiene hambre, pero no come lo que le han dado. No usa lo que tiene. ¿Qué tiene? Tiene un sándwich de jamón y queso, pan tostadito. Ya te han dado lo que tú necesitas. Pero si tú no lo usas, te vas a quedar diciendo que tienes hambre. Dios te ha dado paz en Cristo Jesús. Pero si tú no usas la paz de Cristo en tu vida, si tú no reconoces la paz de Cristo en tu vida, vas a seguir como cualquier otra persona que no tiene paz. ¿Ok? Tú tienes que reconocer que tienes paz. Y tú tienes que utilizar la paz de Dios en tu vida. ¿Cómo tú usas la paz de Dios en tu vida? Número 1, reconoces que Cristo te dio paz. Reconoces que Cristo es tu paz. Y comienzas a hablar la paz de Dios. Porque en el Evangelio, en el reino de Dios, todo se activa por las palabras. Lo que la gente piensa que es una tontería y una bobería. Todo se activa con tus palabras. ¿Sabes por qué? Porque en el principio todo lo que Dios creó, ¿lo creó con qué? Con palabras. Porque Jesús dijo que las palabras de Él eran vida y eran espíritu. Por lo tanto, las palabras que la gente tiene en poco y que tanto uno dice y nadie le hace caso a uno, son la misma solución al problema de la gente en todo momento. ¿Me están escuchando eso? Sí. Porque Dios en el principio, cuando fue a crear las cosas, dijo, sea hecho y fue hecho. Y vio Dios que era bueno. Sea hecho y fue hecho. Y vi Dios que era bueno. Sea hecho y fue hecho. Y vi Dios que era bueno. Cuando Jesús fue a ayudar a la gente, a ministrar a la gente, a libertar a la gente, a darle de comer a la gente, ¿qué hizo Jesús? Habló. Sé libre. Cállate y sal de él, a los demonios. Sé sano. Nadie coma fruto de ti, le dijo al árbol. ¿Verdad que sí? Miró al cielo y dio gracias. Partió el pan y los dio y se multiplicaron. ¿Qué fue lo primero que hizo? Habló, dio gracias. ¿Verdad que sí? Y el pan comenzó a multiplicarse. Lo que la gente tiene en poco, que son sus palabras, y la gente la usa para limpiarse los pies, es lo mismo que Dios ha dicho o que Dios utilizó para activar su poder y manifestar su poder. La Biblia dice que la palabra fue hecha carne. ¿Ustedes me están escuchando? Ya, la palabra fue hecha carne. ¿Cómo tú activas la paz de Dios en tu vida? Confesando. Hablando la palabra, confesando la palabra, recibiendo esa palabra. ¿Ok? ¿Cómo tú activas las demás cosas de Dios en la vida? De igual manera, la Biblia dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios conecta todo esto a que la palabra es la que va a crear y producir fe en ti y es la que tú debes hablar y poner por obra. ¿Ok? Si tú necesitas paz, la palabra de Dios es la que tú debes ¿qué? En la que tú debes aprender, debes concentrarte y debes hablar hasta que se manifieste. Es que yo lo dije una vez y no pasó nada. ¿Y? Es que sí, ¿verdad? La Biblia dice que tú tienes que estar firme y ser constante. ¿Ok? Porque Dios es fiel y lo que Dios ha prometido no lo va a cambiar. Terminamos con este último versículo ya, que se encuentra en 2 de Juan y el versículo 2. No tienen que buscarlo, me pueden oír. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
El deseo de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas no es nada más dinero, pero sí incluye el dinero. Todas las cosas no es nada más en lo material, pero sí incluye lo material. Todas las cosas incluye todas las cosas. Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es el corazón y el deseo de Dios. Y que tengas salud. Dios desea que tú tengas salud. El no tener salud no es de Dios, no es el deseo de Dios. Así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Al tú aprender la palabra de Dios y vivirla. Hay gente que sabe versículos. No jurará. Jesús lo dijo. No jurará, no jure. Sea tú sí, sí, tú no, no. Pero tú sabes cuánta gente de la iglesia yo he visto y yo he escuchado que a pesar de que Jesús dijo eso, siguen jurando. Como si más palabras, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero sinceramente ya llegar a ese día del juicio y ver a esa misma gente que sabían eso y que cuando Jesús les pregunte, ¿verdad? Porque la Biblia dice que, ¿verdad? La Biblia dice que seremos juzgados. Cristo nos va a juzgar conforme a las cosas que hicimos aquí, ¿verdad? No para irte para el cielo ni para el infierno, sino en que tienes que ir allí y darle cuentas al Señor, ¿verdad? Te va a decir, Dios, pero yo dije esta cosa y ¿por qué tú no la hiciste? Porque Él dijo que serían juzgados conforme a los libros. ¿Cuáles son los libros? Estos que están aquí. ¿Cuántos libros hay aquí? Muchos libros, ¿verdad? Sí. Esto es una Biblia. La palabra Biblia significa compilación de libros. Jesús te va a juzgar conforme a los libros. La Biblia dice que se abrieron los libros. Dice que los muertos y los vivos fueron juzgados conforme a los libros. ¿Verdad? Qué vergüenza, porque va a ser una vergüenza, que tu maestro te haya dicho, y es un ejemplo bobo, en mi opinión, que no jures, pero que sea tu sí, sí y tu no, no, y que toda tu vida de cristiano, que leíste eso como 100,000 veces, te pasaste jurando. ¿Me está escuchando ese ejemplo bobo, tonto? Es un ejemplo tonto. Entonces, ¿qué uno va a hacer? ¿Verdad? Sí, ok. Me escuchaste hoy, escuchamos hoy, pero vamos a arrepentirnos, no vamos a hacerlo más, ¿verdad? Y cada vez que vayamos a... ¡Ay, espérate, déjame parar! Como cualquier otra cosa. No estamos marcando eso. Pero cualquier otra cosa en nuestra vida. Tenemos que aprender a vivirlo. Porque no es tanto... Hay que aprender a hacer cosas buenas. Las cosas que Jesús nos dijo. Porque tú sabes que si tú empiezas a hacer las cosas que Dios te dijo, las cosas que Jesús te dijo, las cosas buenas, tú sabes que no va a haber tiempo para hacer las cosas malas. Tú sabes que si tú empiezas a orar, no vas a tener tiempo para ver televisión. Si empiezas a leer la Biblia, no vas a tener tiempo para, qué sé yo, perder tiempo en otra cosa. Si empiezas a, no sé, a predicar, vas a tener menos tiempo para, un ejemplo, Live streaming. Qué sé yo, bochinchar. Estoy diciendo cosas. ¿Me entiendes? Si empiezas a trabajar, vas a tener menos tiempo para jugar. ¿Me entiendes? Sí, O sea, si tú empiezas a hacer lo que está correcto, vas a tener menos tiempo para hacer lo que está incorrecto. ¿Me entienden? sí. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo tu tiempo en algo que está bien, por lo tanto no te va a dar tiempo de hacer lo que está mal. Es lo que quiero decir. Y ahí es que voy. Si nos ocupamos en hacer el bien, no vamos a tener tiempo para hacer el mal. ¿Ok? ¿Does that make sense? Sí. Y se acabó. Amén. ¿Verdad? Y podemos comenzar a imaginarnos los buenos ejemplos de las buenas cosas que podríamos hacer. ¿Ok? Ok. Vamos a orar, lo dejamos ahí. Y podemos prosperar, nuestra alma debe prosperar. Lo último que dije es que prosperamos, nuestra alma prospera cuando nosotros cambiamos lo que sabemos, aprendiendo lo que el Señor Jesús nos enseña. ¿Ok? Eso se le llama renovar la mente. Simplemente es aprender lo que Jesús dice, no dejarnos llevar por las propias cosas que nosotros pensamos que están bien, sino dejarnos llevar por las cosas que Jesús dijo que están bien. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad.
porque tu palabra es vida, porque tu palabra es medicina, porque tu palabra es espíritu, porque tu palabra es como una espada. Y gracias porque tu palabra nos cambia, nos transforma y nos hace ser la persona que tú nos llamaste a ser. Tu palabra es un espejo en el cual nos podemos mirar y ser transformados y cambiados para parecernos exteriormente a ti, en nuestra alma a ti, porque ya en el espíritu somos idénticamente a ti. Pero gracias porque lo que está en nosotros es transformado hacia afuera cuando nos miramos en la palabra de Dios y decimos, espérate, así es que debemos de nosotros parecer, debemos de vernos así, debemos de hacer así, debemos de hablar así, debemos de pensar así, debemos de actuar así, porque así es que somos nosotros realmente. Padre, te doy gracias por ello en el nombre de Jesús y te pido que tu palabra siga transformándonos, siga trabajando en nosotros y podamos nosotros agradarte siempre, aunque no es nuestras obras, pero gracias porque has preparado para nosotros buenas obras. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.